M2. Principalmente M2, pero también está M3. ¿Y qué efectos recuerdan que hacía un agonista muscarínico en el corazón o en el aparato cardiovascular en general? Era lo del cronotropismo, ¿no? Ajá, ¿qué más? Tromotropismo, inotropismo, que el cronotropismo iba a estar más enfocado a la frecuencia cardíaca, el dromotropismo a la conducción y el inotropismo a la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Y como iba a ser negativo, iba a hacer que todo esto fuera disminuyendo. Ok. Entonces ahora les traje imágenes para que nosotros podamos comprender mejor cómo es que funcionan esto, las características que tiene el corazón. Ahora, empezamos con el corazón, porque aparte es el aparato cardiovascular. Pero ¿qué pasa en el corazón? Tiene muchas, cuando ustedes vean fisiología cardiovascular, van a ver que tiene muchas características. Entre ellas está lo que es el cronotropismo, el dromotropismo, el inotropismo, también está lo que es, hay otras dos que ustedes no las vamos a ver aquí, pero también las van a ver en fisiopato, que va a ser el magnotropismo y lucitropismo. Pero ahora, ¿qué significa esto? Y vamos a empezar con lo que es el sistema de conducción. ¿Qué hace el sistema de conducción? Pues realmente, o sea, es todas esas líneas amarillas que se encuentran en el corazón que van a lanzar impulsos eléctricos. Y estos impulsos eléctricos van a ayudar a la contracción del corazón. Ustedes ya saben de que el corazón no se contrae igual, que primero se contraen lo que son las aurículas y después los ventrículos. ¿Y esto para qué? Para que la sangre pueda fluir correctamente y se pueda ir tanto a lo que son los pulmones como al sistema, al, como a la circulación sistémica, ¿ok? Entonces empezamos de que ¿dónde inician estos impulsos eléctricos? En lo que es el nodo sinusal, que está ahí en lo que son las aurículas, que es el pequeño circulito amarillo que ustedes ven en la imagen. ¿Qué pasa ahí con este nodo sinusal? Pues va a lanzar de 60 a 100 impulsos eléctricos y que se van a ir primero se van a ir por esas fibras, llegan al el nodo auriculoventricular y de ahí se van por lo que son el haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Sí se acuerdan un poquito de eso de fisiología? Ok. Entonces, pero ¿cuál es la característica de esto? Por ejemplo, cuando está el nódulo auriculoventricular, ayuda de que no se contraiga al mismo tiempo el corazón, ¿sale? Entonces es algo muy importante. Y si ustedes ven, o sea, si ustedes pusieron atención a lo que les dije, este nódulo o nodo sinusal transmite de 60 a 100 impulsos por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Esto tiene mucho que ver con lo que es la frecuencia cardíaca, pero ahorita nosotros estamos hablando solo del sistema eléctrico. Estos 60 a 100 impulsos por minuto significa de que el corazón va a latir de 60 a 100, va a tener de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, cuando nosotros le administramos a un paciente un agonista colinérgico, él va a haber un efecto dromotrópico negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de que haya tal vez de 60 a 100, tal vez hayan 50, hayan 60, por ejemplo, si un paciente tiene una frecuencia cardíaca de 70, tal vez ahora los impulsos eléctricos van a ser de 65, de 60, ¿ok? Es decir, de que los impulsos van a tardar mucho más en crearse y van a tardar más pues en crearse y estar estimulando lo que es el corazón. Entonces, cuando hablamos de dromotropismo negativo, significa de que estos impulsos van a ir más lentos, se van a generar menos, ¿ok? Entonces, como les dije, la velocidad de conducción del sistema eléctrico tiene mucho que ver con la contracción. ¿Y esto qué quiere decir? El cronotropismo negativo, es decir, la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, pues es el número de latidos que tiene el corazón por minuto. Entonces, igual, cuando le administramos un agonista muscarínico, va a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ok? Esto va a depender de la dosis y de la intensidad de los efectos. Y otra característica que tiene el corazón es el inotropismo negativo. Esto es la fuerza con la que se va a contraer el corazón, que ahora va a ser, si se tiene una fuerza de contracción como que estable, ahora se va a contraer menos, o sea, va a tener menos fuerza de contracción. Y otro efecto ya pasamos el corazón. Ahora hablamos, si nos pasamos al aparato cardiovascular, yo les dije de que va a haber una vasodilatación generalizada. ¿Y esto cómo es que afecta a la presión arterial? Y lo vamos a ver. Si ven en el cuadro de arriba, vamos a ver de que la presión arterial depende de lo que es el gasto cardíaco y la resistencia periférica. No, también lo debieron de ver en fisiología cardiovascular.
¿El gasto cardíaco de qué depende? De lo que es el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, y la resistencia periférica depende de los vasos. Entonces, si nosotros decimos que hay una vasodilatación, ¿qué pasa con la resistencia periférica? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Muy bien. Entonces, y también si nosotros le administramos un colinérgico y como ya dijimos que tiene un cronotropismo negativo, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿qué le pasa al gasto cardíaco? Disminuye también. Sí, entonces, estamos viendo de que un colinérgico va a disminuir la resistencia periférica y va a disminuir el gasto cardíaco. Y si disminuye estos dos, ¿qué le pasa a la presión arterial? Disminuye. Exacto. Entonces, un colinérgico, cuando a esas dosis altas, aparte de que provoca bradicardia, aparte de que provoca que disminuye el gasto cardíaco, etcétera, va a provocar que el paciente puede hipotensarse, es decir, baja la presión arterial. Y yo les había mencionado en la clase pasada que hay un mecanismo de defensa que tiene el corazón, ¿sí? Para evitar esta disminución de la presión arterial. ¿Sí se acuerdan cuál era? La vasoconstricción. No, la taquicardia refleja. Cardi. Ujú. La taquicardia refleja es decir, que como empieza a haber una vasodilatación, el corazón va a intentar compensar o va a intentar evitar que él baje la presión arterial. ¿Y cómo lo va a hacer? Aumentando la frecuencia cardíaca. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, ¿qué le va a pasar al gasto cardíaco? Aumenta. Ujú. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué le pasa a la presión arterial? Aumenta. Muy bien. Entonces, cuando estamos a dosis bajas de un colinérgico, por esta taquicardia refleja, el paciente no se va a hipotensar, porque va a haber este mecanismo de protección que va a evitar eso. Pero cuando ya son dosis muy altas de un fármaco, cuando se le administró vía intravascular, cuando son dosis altas, etcétera, aparte de que hay una bradicardia, aparte de que hay baja la frecuencia cardíaca, va a bajar la presión arterial, ¿ok? Entonces, o sea, esto es para que ustedes entiendan que al principio o con un fármaco o con una dosis muy bajita, la presión arterial no se altera y esto es por la taquicardia refleja. ¿Tienen alguna duda de esto? Ok. Pasamos a lo que es el aparato respiratorio. ¿Cuál es el receptor que predomina en el aparato respiratorio? M3. M3. Sí, es ese. ¿Y qué pasa con los bronquios? ¿Ok? ¿Cuál es el efecto colinérgico que ocurre aquí? Broncoconstricción. Reconstrucción. ¿Qué otros efectos ocurren? Exacto, es como la imagen que ustedes están viendo el bronquio, que es el rosita que tienen a la derecha. En la parte de abajo es cuando está, el bronquio que está en la parte superior derecha es como si estuviera abierto, pero con un efecto colinérgico, este bronquio se cierra y empiezan a aumentar las secreciones traqueobronquiales. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen asma. Ocurre este efecto parasimpático, pero de manera muy intensa. En el aparato urinario, ¿qué ocurre? Creo que aumentaba la presión, ¿no? Al momento de miccionar todo. Ujú. Pues, ¿qué pasa? En un efecto parasimpático, ¿esto qué quiere decir? Que va a contraer el músculo detrusor, es decir, se contrae la vejiga y se relaja el esfínter. ¿Y para qué? Para que el paciente pueda orinar, ¿ok? En el tubo digestivo, ¿qué ocurre? Aumenta el peristaltismo. Ujú, muy bien, y también aumentan las secreciones por ejemplo, de la vesícula biliar o así, ¿no? En las glándulas, ¿qué ocurre? En las glándulas, no sé, la salival. Estimula las secreciones. Ujú, muy bien. ¿Y en el ojo qué ocurre? ¿Qué le pasa? Muy bien. Entonces, este es como que un resumen de los efectos que tenemos nosotros cuando hay
cuando hay un efecto parasimpático. Ahora vamos a pasarnos a lo que son los antagonistas del receptor muscarínico. Yo les vuelvo a poner esta imagen, que es la que vimos en la clase, no sé, cuando estábamos viendo neurofarmacología. Y yo les dije que cuando decimos agonistas del receptor muscarínico, un sinónimo puede ser un parasimpático mimético. ¿Y esto por qué? Porque mimetiza los efectos del sistema parasimpático como colinérgicos o como agonistas colinérgicos. Pero ahora también podemos, o sea, y nos vamos a lo contrario, con estos fármacos los pueden encontrar ustedes como antagonistas del receptor muscarínico o como parasimpaticolíticos. ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver los mecanismos de acción, la clasificación, los usos terapéuticos y los efectos adversos. A diferencia de los colinérgicos, que yo les dije en la clase pasada que ya casi no se usan, los anticolinérgicos sí se siguen usando en la actualidad y hay como, están en 3 o 4 áreas en donde se utilizan mucho. Ahorita les voy a decir cuáles. Pero bueno, ¿cuál es su mecanismo de acción? Van a tener un antagonismo competitivo, es decir, se van a unir a los receptores dependiendo de cuántas moléculas del antagonista hay. En donde, vuelvo a repetirles, porque esto es muy importante, que en donde se encuentran los receptores muscarínicos o en donde hacen efecto, pues en las células efectoras autonómicas inervadas por fibras parasimpáticas postganglionares, ¿ok? Es decir, ahí donde está, aquí, en esta parte. ¿Ok? Para que no se les olvide, ya les expliqué que cuando decimos autonómicas es porque estamos en el sistema nervioso autónomo y ya recuerden de que hay fibras preganglionares, fibras postganglionares y es en donde las fibras postganglionares en donde se encuentran esos receptores, ¿ok? Eso nada más para repaso. Y ahora, ¿cómo se clasifican? Estos, en eso casi no me meto, pero solo lo metí por un poco de historia. Y es porque se clasifican en alcaloides naturales, en los semisintéticos, fármacos semisintéticos o sintéticos. Y van a tener de 2 tipos. Pueden tener una estructura terciaria, que igual ya se las comenté en la clase pasada, que pues, cuando hablamos de esto, ¿qué significa? Que este fármaco se absorbe adecuadamente y atraviesa la barrera hematoencefálica. Y cuando hablamos de estructura cuaternaria, significa de que este fármaco no se absorbe adecuadamente o tiene una absorción menor a la estructura terciaria y no atraviesa la barrera hematoencefálica. Ahora, no sé, ustedes ya vieron estos temas, entonces siempre que, ahorita por ejemplo en los temas que están viendo, se dan cuenta que cuando hablan de un grupo de fármacos, les dicen, hay un fármaco que es como que el representante de este grupo farmacológico, no sé si los vamos a ver más adelante. En el caso de los antagonistas del receptor muscarínico, ¿cuál es el fármaco representante? La atropina. Exacto, la atropina. Tanto la atropina, ¿qué es? Es un alcaloide natural, es decir, fueron encontrados, tanto la atropina como la escopolamina son sustancias que se encontraron en plantas, ¿ok? Ahorita vamos a hablar más de esto, o sea, pero quiero hacer un paréntesis, porque esto es importante, ya que en México, y bueno, no solo en México, yéndonos más cerca, acá en Oaxaca, ¿cómo se le dice? Hay muchas plantas medicinales se ocupa mucho lo que es la herbolaria. ¿Cuál es la importancia de esto? O sea, pues esto como que es de nuestros ancestros, de que han venido utilizando esas plantas medicinales para poder tratar como que patologías muy comunes. Por ejemplo, el dolor de estómago, ese tipo de cosas, ¿no? No sé si las hayan escuchado. Pero ahora, ¿qué ocurre con este tipo de sustancias? O nosotros como médicos, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Porque o sea, si nosotros vamos y agarramos una flor, no sabemos qué concentración del alcaloide natural tiene. Por ejemplo, si yo voy y agarro una flor de escopolamina, que los la conocen como floripondio, que se utiliza como una droga, ahorita vamos a ver por qué, no saben qué efecto, o sea, sí saben qué efecto tiene, pero no saben qué intensidad les va a provocar. Y por eso ustedes siempre tienen que tener mucho cuidado o como que decirle a sus pacientes eso, porque si ellos siguen o el hecho de que nosotros no ocupemos las plantas medicinales no significa que nos sirvan, porque esos nos ayudaron a que nosotros creáramos los fármacos semisintéticos y sintéticos. El problema es la dosis o qué cantidad de el alcaloide que tiene esa planta es lo que se está consumiendo el paciente. Muchas veces esto le puede provocar una insuficiencia hepática aguda al paciente por estar tomando plantas medicinales, ¿ok? Entonces, eso es un poquito de historia para que ustedes tengan en cuenta siempre eso. En el caso de la escopolamina se utiliza mucho es una droga. La ven en la imagen derecha, se conoce como floripondio, y las personas la consumen en forma de té. Ahorita vamos a ver o sea, no se los menciono porque
porque quiero que sepan de drogas, algo así, pero sino porque es muy importante por los efectos que llega a producir, ya que llega a provocar en los pacientes un síndrome anticolinérgico, que lo vamos a ver ahorita en los efectos adversos de lo que son los fármacos. Ok, ahora vamos a pasar a lo que son bueno, esto no es tan importante. Ahorita se los voy a explicar mejor, pero eso es para que entiendan lo de la estructura terciaria y cuaternaria. Se los voy a explicar al rato. Pero, por ejemplo, en el caso de la benzatropina, es un fármaco que se ocupa como antiparkinsoniano. Entonces, ¿por qué se ocupa como antiparkinsoniano? Porque es un anticolinérgico que es de estructura terciaria. Y ya les dije, la estructura terciaria atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿ok? Entonces, todos los que están en la columna izquierda atraviesan la barrera hematoencefálica y todos los de la columna derecha no lo hacen. Ok, ahorita les voy a explicar más los grupos para qué, porque pues ahorita son muchos fármacos aquí. Ok, ahora vamos a ver los efectos anticolinérgicos que van a ver. Empezamos con el aparato cardiovascular. Si yo les dije de que un fármaco colinérgico va a tener un cronotropismo negativo, en este caso va a tener un cronotropismo positivo. Es decir, el paciente va a tener taquicardia, ¿ok? En el caso de la atropina a dosis bajas, que es un anticolinérgico, a dosis bajas va a provocar bradicardia, pero posteriormente va a provocar una taquicardia. Acortan el periodo refractario, el nódulo AB aumenta su conducción, es decir, va a haber un dromotropismo negativo, un cronotropismo negativo y un inotropismo negativo. Y a nivel del aparato circulatorio, ¿qué va a pasar? Va a haber una vasoconstricción. Esta vasoconstricción, ¿qué va a provocar? Aumenta las resistencias periféricas totales y, como ya les dije ahorita, si se aumentan estas resistencias periféricas, aumenta la presión arterial, ¿ok? En dosis tóxicas, le puedes provocar lo que es le puedes provocar una crisis hipertensiva al paciente porque aumenta la presión arterial demasiado. Pero eso lo van a ver después. Y en el aparato respiratorio, ¿qué ocurre? Va a haber una broncodilatación y una disminución de secreciones. Yo les dije de que el asma es una representación de cómo el sistema nervioso parasimpático se va al extremo y por eso pues estos pacientes sufren mucho de lo que es la broncoconstricción y aumento de las secreciones. Entonces, uno de los tratamientos tanto para asma como para EPOC son los anticolinérgicos. Ahorita esto los puse nada más por ejemplo porque ya desde aquí les dejo en claro de que estos fármacos ustedes los van a ver en cuarto año, cuando vayan en neumología, cuando vean EPOC, cuando vean asma. Uno de los tratamientos son los anticolinérgicos, ¿ok? Entonces, para que de una vez los vaya viendo y sepan como que su importancia. Ok, en el aparato urinario, ¿qué ocurre? Se relaja el músculo detrusor y se contraen los esfínteres, es decir, el paciente no va a poder orinar porque hay un efecto anticolinérgico. Y en el aparato digestivo disminuye la motilidad, disminuye la amplitud, inhibe la liberación de lo que es ¿cómo se llamaba este? Sí, ¿es ácido clorhídrico? Ajá, sí, es el jugo gástrico, pero ya se me olvidó la fórmula. Bueno, ahorita, pero pues inhibe las secreciones gástricas a nivel del estómago, inhibe la motilidad de la vía biliar y su secreción también, ¿ok? Efectos terapéuticos, bueno, en el ojo, ¿qué ocurre? Si en un colinérgico provoca miosis, un anticolinérgico va a provocar midriasis, ¿ok? Y a nivel de las glándulas, inhibe su secreción glandular. Ahora, ¿cuáles son los usos terapéuticos? Eso es con lo que quiero que principalmente se queden. Tanto el hipratropio como el diatropio se ocupan como tratamiento de POC, de rinitis y para aliviar el broncoespasmo. Es decir, o sea, ya les dije de que esto es muy importante. Estos fármacos, ¿dónde los van a ver? Los van a ver en neumología en cuarto año, cuando ustedes estén viendo el tema de EPOC y asma, ¿ok? Oxibutinina, tolterodina, derifenacina, cloruro de trospio, ahorita vamos a ver otros. Ocupan para lo que es la hiperactividad vesical, pero pueden llegar a provocar muchos efectos secundarios, ¿ok? Cuando hablamos de hiperactividad vesical, bueno, otra de las funciones que tienen, esto lo van a ver ustedes en quinto cuando vean urología, porque algunos de ustedes, o bueno, al menos la mayoría de las mujeres o algunas han tenido infecciones de vías urinarias, y cuando hay una infección de vías urinarias, aparte de que les dan al paciente antibióticos para tratar pues esa bacteria, les dan
¿cómo se le dice? Analgésicos urinarios. ¿Y a qué me refiero con analgésicos urinarios? Van a impedir estas contracciones que ocurren en los pacientes y por eso los síntomas tan incómodos que tienen. Entonces, la oxibutinina, tolterodina, derifenacina, etcétera, estos fármacos se ocupan también para las infecciones de vías urinarias. Pirenzepina y telencepina, esas casi no se ocupan. La iosina es muy importante, se ocupa como antiespasmódico. Ustedes la han ocupado muchísimo y en la presentación que viene es la de buscapina. Estoy segura que casi todos ustedes, pues alguna vez se han sentido mal del estómago, que pues tengan espasmos o cólicos muy fuertes, entonces se toman una buscapina para evitar estos síntomas. De ahí tenemos, por ejemplo, la escopolamina, que puede servir para la cinetosis, pero realmente ya no se utiliza. Y como les dije, la benztropina y clorhidrato de trihexifenidilo en el Parkinson. Y lo más importante, la atropina. La atropina, ¿para qué se utiliza? Tiene muchísimos usos terapéuticos. Pues el doctor Humberto se las menciona a cada rato, más porque él es anestesiólogo. ¿Y por qué? Es una medicación paranestésica, es decir, se administra antes de lo que es la anestesia general y disminuye el riesgo de la inhibición vagal sobre el corazón y reduce las secreciones tanto salivales como bronquiales. También es un estimulante cardíaco en presencia de bradicardia vagal inducida. ¿Eso qué quiere decir? Que hay pacientes que cuando los están operando empiezan a tener bradicardia, empiezan a disminuir la frecuencia cardíaca y administran la atropina para subirlo otra vez y mantener al paciente estable. Y esto también, ¿cuál es su otro uso? En la intoxicación por insecticidas, organofosforados u otros compuestos anticolinesterásicos, que es el próximo tema que nosotros vamos a ver, creo, ya no me acuerdo, creo que sí. Entonces, pues esos son los usos terapéuticos en general. O sea, quiero que se queden o quiero que como que tengan en cuenta de que tanto en el asma, EPOC, en las infecciones de vías urinarias, en problemas gastrointestinales, estos fármacos se pueden usar y estos son los que pues se ocupan demasiado. Entonces, para que ustedes los tengan en cuenta. Ahora, pues esta es otra vez la tabla de la estructura terciaria, pues ya nomás para mencionarles cuáles de estos fármacos son de estructura terciaria y cuaternaria. Tenemos a la atropina, que ya les dije que pues se utiliza como medicación en anestesia o en cirugías. Tenemos a lo que es la benzatropina como antiparkinsoniano, la darifenacina, flavoxato, oxibutinina, tolterodina, itrospio, se ocupa como analgésico urinario. Pues con la pirenzepina, pues eso ya les dije de que pues casi no se ocupan. Tenemos también trihexifenidilo para el Parkinson, tenemos el aclirinio, glucopirrolato y pratropio falta el tiotropio. Olvidé subrayar el tiotropio. Se utilizan para lo que es el EPOC y el asma, también el omeclidinio, ¿ok? Y la butilescopolamina es la que nosotros más utilizamos porque es la buscapina. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Ok. Ahora, ¿qué efectos adversos pueden presentarse en estos pacientes? Ahora, ustedes tienen que pensar, o sea, porque generalmente no son como que muy rebuscados estos efectos. Simplemente piensen los efectos que provoca un anticolinérgico, pero váyanse a lo extremo, ¿ok? Si ustedes ya vieron de que, por ejemplo, en las glándulas disminuye la secreción glandular, son efectos de manera intensa, van a provocar serostomía, es decir, para nada, el paciente no va a tener nada de saliva, no va a tener ninguna secreción, etcétera, ¿no? Si ya vieron de que un anticolinérgico, por ejemplo, la buscapina, disminuye la motilidad intestinal, un efecto adverso es el estreñimiento, que la disminuya casi por completo, que tenga la visión borrosa por la midriasis o que tenga dispepsia. Otro efecto adverso muy importante es lo que les mencioné hace rato, el síndrome anticolinérgico. Puede ser de tipo central o periférico. En el central, pues, ¿qué pasa? El paciente va a tener confusión, agitación, convulsiones y coma. En este caso, en el sistema anticolinérgico central, son los efectos que se presentan, que ya les dije, por la escopolamina, que es una droga, porque va a provocar alucinaciones de tipo auditivas y visuales, ¿ok? ¿Y esto por qué? Es un síndrome anticolinérgico. Y ya tenemos el síndrome anticolinérgico periférico, que más o menos es lo que ya les mencioné, la sequedad de piel y mucosas, fotofobia y visión borrosa, rubefacción, hipertermia. Esto lo vamos a ver en anticolinesterásicos. Recuerdo que, eso sí, porque ya lo debieron haber visto, lo de que está seco como hueso, ciego como murciélago, etc. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, pero para que sepan de que es un efecto muy intenso, de lo que es un efecto anticolinérgico muy intenso. Y creo que, bueno, esto de la atropina, pues igual, ya les dije que a dosis
de 0.5 miligramos, hay una disminución cardíaca leve, provoca un poco de sequedad en la boca y una inhibición de la sudoración, pero a dosis ya muy intensas llega a provocar lo que es el síndrome anticolinérgico. Y ahora, este es un ejemplo que les pongo. La buscapina, ¿qué es? La buscapina es iosina, también la pueden encontrar como butilescopolamina o bromuro de iosina o algo así. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Y como están viendo en esta imagen, las reacciones adversas son las mismas que van a tener las mismas cuando se inhibe lo que es el sistema parasimpático, que puede tener taquicardia, que puede tener boca seca, que puede tener deshidrosis, es decir, alteraciones de lo que son las secreciones, o puede tener retención urinaria, es decir, el paciente no va a poder ir a orinar. Entonces, como pueden ver, cuando estamos hablando de un anticolinérgico y vemos las reacciones adversas, son los efectos anticolinérgicos, pero como que yéndose al extremo, ¿ok? Y creo que, ok. Entonces, estas tablas, pues casi de repente las preguntas, o sea, son importantes y luego te ayudan para que sepas qué hace un fármaco. Realmente no me gustaría, bueno, no sé, no las lean, realmente no, o sea, es como un resumen de todos los fármacos que nosotros vimos. Por ejemplo, la metacolina, yo les había dicho en la clase pasada de que los agonistas del receptor muscarínico ya no se usan, pero antes la metacolina se utilizaba para hacer el diagnóstico si un paciente tenía asma. Es decir, le inducían al paciente la broncoconstricción para confirmar si tenía asma, pero pues ya no se usan. El carbacol tampoco, y hay otros fármacos que se usan para el glaucoma. El betanicol igual, ya no. Pilocarpina tampoco, sí, cevimelina no. Y tal vez, o sea, creo que los importantes que pues sí me gustaría que lean son los antagonistas del receptor muscarínico. Esos fármacos son como que los que más utilizan, entonces quiero que sí se sepan sus efectos. Y creo que sería todo. ¿Tienen alguna duda? Ok. Respecto a lo que es la práctica de laboratorio, ahorita ando bien ocupada, entonces creo que no sé si el domingo o el lunes les voy a explicar muy bien como que los materiales que tienen que comprar, cómo tienen que llegar a la facultad, etcétera, para que no anden perdidos o no le anden preguntando a su jefa, porque yo soy la que está ocupada, entonces no les puedo explicar ahorita. Pero mientras vayan leyendo como que la práctica de laboratorio, lo que tienen que hacer, y ya tal vez el miércoles o el jueves, no sé, pero de la otra semana, hasta la otra semana, como 1 o 2 días antes, pues yo les voy a hacer un examen un poco acerca de lo que es la práctica de venoclisis, para que no lleguen perdidos y nosotros podamos trabajar más rápido, porque nada más tenemos 1 hora, ¿ok? Y pues realmente van a tener media hora porque una es para su compañero en lo que le hacen la venoclisis y la otra es para ustedes. Así que para que sea un poquito más rápido y no estemos tanto tiempo ahí en la facultad. Entonces los vería el próximo lunes, creo que, ¿cuál es el tema que sigue? Anticolinesterácicos, ¿verdad? Espérenme, gente. ¿En qué tema van con el doctor Humbertito? Con él terminamos de ver este isoproterenol. Apenas vamos a empezar como con los agonistas y todo eso. Ah, ok. A ver, entonces. Pero creo que sí, el tema que sigue es el de. Ah, sí, anticolinesterácicos. Lo que vamos a ver la próxima clase son los anticolinesterácicos. De ahí sigue bloqueadores neuromusculares y luego pasamos a transmisión adrenérgica. Yo creo que. Yo creo que nosotros para el lunes vemos anticolinesterácicos. Miércoles, pues chance igual sigamos viendo ese tema. De ahí pues tenemos la práctica. Luego vamos a ver bloqueadores neuromusculares y después creo que les haría un examen de todo lo que sería neurofarmacología, colinérgicos, anticolinesterácicos y bloqueadores neuromusculares, ¿ok? Sale pues. Entonces los veo el lunes, chicos. Se cuidan. Lunes. Gracias, Carol. Nos vemos. Gracias. Bye. Gracias.